Nomás denme oportunidad que entre el graba. Ya. Okay. Bienvenidos a la sesión síncrona del capítulo 1, nociones preliminares. Disculpen tanto problema técnico el día de hoy, pero bueno, como dicen, estamos en vivo. Ok, vamos a ver los principales temas, ahora sí que de nuestro capítulo a manera de resumen. Primero que nada, ¿alguno de ustedes tuvo problema o dificultad con contestar la actividad de la sesión de bienvenida, la actividad diagnóstica? ¿O alguien aún no la ha contestado? Yo tuve problemas. Okay. ¿Y qué problemas tuviste, Julieta? ¿Dice problemas para contestar o de problemas de conocimiento? No. Bueno, de conocimiento no se preocupen. Es ahora sí, una evaluación para saber qué nivel tienen. Entonces, no, a final de cuentas, no buscamos en determinado momento el ponerles alguna calificación con un efecto o que les pueda afectar a ustedes. De hecho, no se toma en cuenta la calificación, pero sí, por ejemplo, en tetras pasados hemos visto que al final la coordinación académica decide darles como puntos extras lo que obtuvieron ahí de calificación. Obviamente que pues no, de momento pues la gran mayoría no tiene ningún conocimiento o ninguna formación contable, ¿no? Entonces lo hacemos con afán de saber en dónde estamos parados, más que nada. Ok. Con respecto al sistema estuvo muy bien, no tuve ningún problema. Perfecto. Y esta semana yo estoy implementando lo que es si mal no recuerdo, estoy nada más en que me dé oportunidad de entrar, estoy entrando a su aula. Esta semana toca la primera actividad y si mal no recuerdo, es lo que nosotros le llamamos SCORM, que es un cuestionario de preguntas, una actividad interactiva que nos ha funcionado muy bien y que refuerza el conocimiento de ustedes, ¿no? Entonces, yo espero sinceramente que les sirva mucho. Con los alumnos de Derecho en otros años no me lo autorizaban, yo lo he llevado a cabo y la verdad que a todos les ha gustado, ¿no? Porque es una manera muy sencilla de poder fortalecer ahí su conocimiento y fortalecer lo que aprendemos en la semana. Muy bien, pues yo creo que ya la gran mayoría ya entramos. Vamos a iniciar y principalmente pues vamos a ver el concepto de contabilidad, ¿verdad? En este caso nos dice que es una disciplina que nos enseña normas y procedimientos. ¿Para qué? Pues para analizar, para clasificar y registrar las operaciones que efectúa la entidad. En este caso, la entidad puede estar constituida por un solo individuo o bajo la forma de sociedades, ahorita lo vamos a ver más adelante, con actividades comerciales, industriales, bancarias, de carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etcétera. Van a ser una cantidad muy grande en este caso, pues de sociedades, ¿no? Que podamos tener por ahí y de tipos más que nada de actividades. ¿Ok? Entonces, la contabilidad, esta información que vamos a obtener a través de ella nos va a servir de base para elaborar la información financiera que a final de cuentas va a ser de utilidad al usuario general. Esta es la principal característica de la contabilidad, su utilidad. ¿Ok? ¿En dónde, para qué va a ser útil al usuario general? Pues para su toma de decisiones. La NIF A1 nos define la contabilidad en los siguientes términos. Nos dice que es una técnica y que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que nos va a producir de manera sistemática y estructural información financiera. Y nos dice que las operaciones que afectan a una entidad y que vamos a registrar en nuestra contabilidad incluyen tres tipos de operaciones: las transacciones, las transformaciones y demás, y otros eventos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la información financiera? Ya que vamos entrando al tema. Bueno, A1 nos lo define de la siguiente manera. Nos dice que es la que emana de la contabilidad y que es información cuantitativa que se expresa en unidades monetarias
descriptiva y que nos va a mostrar la posición y el desempeño financiero de una entidad. Y mi objetivo esencial es el de ser útil a los en su toma de decisiones. ¿Cuál es la manifestación fundamental de esta información financiera? Los estados financieros. Vamos a ver que tenemos 4 y 5 notas a los estados financieros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, y se enfoca, nos dicen, en proveer información que le permita evaluar al usuario cómo se desenvuelve la entidad, así como proporciona elementos de juicio para estimar comportamientos futuros. ¿De qué? Pues de sus flujos, de efectivo entre otros. Alguien quiso entrar por ahí y ya no lo alcancé. Muy bien. Nada más ahí me van diciendo si van viendo las diapositivas que se vayan cambiando, ¿ok? El usuario general, ¿quién es? Bueno, pues la NIF A3, cuyo nombre es Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros, nos lo define como cualquier ente que esté involucrado en la actividad económica. Le llama sujeto económico, presente o potencial, interesado en la información financiera de las entidades para que en función de ellas, pues obviamente, basen su toma de decisiones. ¿Cuáles son las necesidades de los usuarios? Bueno, nos dice que la actividad económica es el punto de partida, para identificar sus necesidades, dado que esta la vamos a ver materializada a través del intercambio de los objetos económicos entre distintos sujetos que participan en ella. Estos se identifican con los diferentes bienes, servicios y obligaciones que son susceptibles de intercambio, y nos dice que este usuario general destina sus recursos, comúnmente en efectivo, a consumos, ahorros y a decisiones de inversión, donación o préstamo, para lo cual él va a requerir herramientas para tomar las decisiones. Y la información financiera nos dice que en sí es una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte del sujeto económico, es decir, del usuario general. Muy bien, ¿cómo vamos a encontrar clasificado este usuario general? Bueno, pues los vamos a ver en los accionistas o dueños, en entidades lucrativas, obviamente. ¿Quiénes son? Los socios o miembros participantes de las sociedades mutualistas, que participan obviamente en los beneficios y riesgos de las empresas. Los patrocinadores, así se les llama en el caso de entidades con propósitos no lucrativos, que se les dice que son patrones, donantes y asociados que proporcionan recursos que en este caso no van a ser compensados. ¿Quiénes más pueden ser estos usuarios? Los órganos de supervisión y vigilancia corporativos, ¿ok? Pueden ser internos y externos. Los administradores también, quienes son los encargados de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno, incluidos aquí los patrocinadores o accionistas, y obviamente dirigir las actividades operativas de las empresas. Otros más, los proveedores, que son los que nos proporcionan bienes y servicios para poder operar en la entidad. Los acreedores, que son las instituciones financieras y otro tipo de acreedores, como el SAT o el Infonavit, por ejemplo, o el IMSS. También los que laboran para la entidad, nuestros empleados. Déjenme doy entrada por ahí ya. Ok. Nuestros empleados, a final de cuentas. ¿Quién más? O nuestros clientes, que son pues obviamente quienes hacen funcionar a nuestras empresas con sus adquisiciones, ¿verdad? Porque ellos pues obviamente que buscan a final de cuentas, o que vayan a quienes, o los que han contratado a nuestra empresa, pues para obtener bienes y servicios, y buscan a final de cuentas que nosotros a través del tiempo, a lo largo del tiempo, podamos satisfacer sus necesidades, obviamente a cambio de una contraprestación. ¿Quiénes más? Pues les decía hace rato, las unidades gubernamentales, que son quienes establecen políticas económicas, monetarias y fiscales, y participan en la actividad económica al conseguir financiamiento a través de estos ingresos o contribuciones y asignar, obviamente, presupuesto gubernamental para la operación de los mismos. También los contribuyentes de impuestos, ¿ok? Ellos también, a final de cuentas, son usuarios de nuestra información financiera, quienes aportan al fisco, obviamente, y están interesados en la actuación y rendición de cuentas, también de las unidades gubernamentales.
los organismos reguladores, en este caso hay áreas donde son reguladas a través de organismos que se encargan de promover y vigilar los mercados financieros, y otros usuarios. Entre estos mencionan al gran público inversionista, a analistas financieros y también a consultores. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Comentario? Bueno, vamos bien. Perfecto. No. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a los postulados básicos de la contabilidad. El primero que vamos a hacer mención y que se relaciona ahora sí que con nuestra exposición el día de hoy, pues es la sustancia económica. ¿Qué es esto? Pues nos dice que debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica. Hay muy abusados los abogados, ¿no? Es decir, que no le podemos dar una formalidad diferente a la operación, ¿ok? Así como el reconocimiento contable nos dice por ahí de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Por ahí alguien levantó la mano. Adelante. No, fue No lo vi, pero accidental. escuché. No, una disculpa, perfecto, fue muy por bien. accidente. No se preocupe, compañero. No se preocupe. Muy bien, vamos a continuar. Ok. Ahora bien, nos dice que nuestro sistema de información contable, SIC, algunos lo resumen por ahí. Listo. Ay, discúlpenme, pero estoy dando entrada a los alumnos que están pidiendo. Muy bien, nos dice que debe ser delimitado de forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica, en este caso de cada una de las operaciones, que obviamente el ente emisor de la información financiera vaya a registrar. El reflejo nos dice que debe de prevalecer, el reflejo de la sustancia económica, en el reconocimiento contable, dice, a efecto de incorporar estos efectos de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que nos afectan, de acuerdo, nos dice aquí, a su realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica, cuando una y otra no coincidan, ¿ok? Esto es bien importante. Nos dice que debe de otorgarse en consecuencia prioridad al fondo o sustancia sobre la forma legal. Pues los abogados me podrán apoyar ahí un poquito, en el sentido de que ahora sí que no es la forma, sino el fondo lo que va a prevalecer, como ustedes ya lo han visto, ¿verdad? En los particularismos del derecho. ¿Ok? Entonces, nos dice que se debe a que la forma legal de una operación puede tener una apariencia diferente al auténtico fondo económico de la misma, y en consecuencia no nos va a reflejar adecuadamente su incidencia en la situación económico y financiera de la empresa. Por lo tanto, nos dice que las formalidades jurídicas deben de analizarse en un contexto adecuado, a la luz de la sustancia económica, y a fin de que no la tergiversen y con ello distorsionen nuestro reconocimiento contable. Esto es bien importante, y sobre todo para nuestros amigos abogados, ¿verdad? ¿Ok? Y para todos, pero más que nada ustedes. ¿A qué vamos aquí? Por ejemplo, más adelante vamos a poner un ejemplo. Es como cuando compramos un vehículo y decimos que lo registramos y decimos que está en la empresa, pero resulta que lo trae la esposa o lo trae la hija del dueño, y pues no, a final de cuentas, ese vehículo pues se compró con dinero de la empresa, pero no está realizando ninguna función en beneficio de la empresa. ¿Me explico? Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener muy en cuenta que el registro contable que vayamos a hacer deberá estar apegado a su sustancia económica, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Pues a final de cuentas vendría a ser como un préstamo que se le hizo al socio o al dueño de la empresa, pues para que comprara un carro a final de cuentas, pero no es parte de nuestro activo de la empresa. Muy bien. Otro de los postulados económicos que vamos a ver aquí en nuestras nociones preliminares es el de entidad económica. Un segundito. Listo. Es el de la entidad económica. Además, les pido que apaguen su micro, porfa. La NIF, acuérdense que NIF es un acrónimo de normas de información financiera. ¿Ok? Eso es lo que significa NIF, normas de información financiera. Ahorita les voy a mostrar las normas que vimos en la clase pasada
por si no entraron, para que vean de qué estamos hablando. En ella nos define la entidad económica en los siguientes términos. Nos dice que es una unidad identificable, que va a realizar actividades económicas y que va a estar constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Le llama conjunto integrado de actividades económicas y recursos, que van a ser conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creado, de acuerdo a su acta constitutiva. Y la personalidad de la entidad económica nos dice que es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores, o en este caso, de la persona física que sea la dueña de la empresa, ¿verdad? ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? Con confianza pueden preguntar. Muy bien, todo bien. Vamos bien. Pues continuamos. Vamos a darle un poquito de celeridad. ¿Qué es una unidad identificable? Muy bien. La NIFA 2 nos explica en qué casos una unidad va a ser identificable. Al cumplir con estos propósitos o fines, una entidad que persigue estos precisamente fines económicos particulares y que es independiente de otras entidades, es una unidad identificable cuando existe un conjunto de recursos disponibles con estructura y operación propios y que están encaminados al cumplimiento de fines específicos y que se asocia, esto es muy importante, con un único centro de control que toma decisiones, con respecto al logro de fines específicos. Ahorita lo vemos muy de moda en la actualidad porque la autoridad nos está pidiendo que nosotros determinemos quién es el beneficiario contralor de nuestras empresas, sean personas físicas o personas morales, ¿verdad? Entonces, es un tema ahora sí que muy en boga. Y también, por ahí tenemos que, en este caso, podemos, bueno, más adelante vamos a ver lo de la personalidad jurídica, sí, ahorita se los comento. Un asunto ahí, algo importante que vi. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es este conjunto integrado del que estamos hablando de actividades económicas y recursos? Muy bien, lo explica en los siguientes términos la NIF A2, todavía seguimos con postulados básicos, y nos dice que las actividades económicas de la entidad con sus recursos determinan el valor de la misma, obviamente, independientemente del valor individual de dichos recursos. Es decir, la suma de todos los activos de la empresa, obviamente que nos puede dar un valor mayor a la suma, obviamente, de cada uno de ellos, aunque los sumásemos en particular. Un ejemplo de estos, por ejemplo, son las grandes empresas o los grandes corporativos como Apple, como Lenovo, como cualquiera de esas empresas, donde ustedes van a ver en sus estados financieros un valor de sus activos. Sin embargo, sus acciones valen mucho más. ¿Por qué? Porque al combinar estas actividades o estos recursos, le dan un valor económico mayor a la empresa, ¿verdad? Muy bien, y nos dice que el conjunto integrado puede estar integrado por activos tangibles e intangibles, por su capital de trabajo, por su capital intelectual, por su fuerza de trabajo, por su know-how del negocio, por los contratos que aseguran obtención de recursos y generación de beneficios económicos y por los procesos gerenciales estratégicos, operacionales, y de administración de recursos, entre otros, ¿ok? Muy bien. ¿A qué nos referimos como cuando hablamos de un único centro de control? Muy bien, la misma NIF A2, postulados básicos, nos lo sigue explicando. Control, nos dice, es el poder que tiene un órgano centralizado, tomador de decisiones para gobernar las políticas de operación y financieras de los recursos y fuentes de una entidad económica. ¿A fin de qué? De obtener beneficios. Y la entidad económica nos dice que puede ser un sujeto jurídicamente independiente o un conjunto de ellos, siempre y cuando estos se encuentren controlados bajo un único centro de decisiones. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? A ver, pongan por ahí el chat. Tengo una duda, maestra, pero no es de la clase. Es sobre la entrada de sobre la entrada a la clase. Tenemos un problema con la, ¿cómo se llama? Con la liga, estaba por ahí subida. Les puse por aquí la liga, ahí discúlpenme, les prometo que no vuelve a pasar.
les decía que los que pudieron entrar se fueron a la primera sesión y de ahí la copiaron, porque en la bienvenida, en el mensaje de bienvenida les puse que todas las sesiones iban a ser con esa liga. Por desgracia, en particular esa liga o esa, pues sí, esa información se fue equivocada. Les pido una disculpa, pero ya vamos aquí avanzando. Muy bien, íbamos en la entidad persona física y entidad persona moral. Muy bien, la NIFA 2 también, la misma, ahora sí que en estos momentos no hemos salido de la misma norma de información financiera porque nos está explicando muchos de los términos que necesitamos conocer e identificar y obviamente manejar, ¿verdad? Para que no se nos haga tan complicado este arranque de Tetra con esta información básica, ahora sí que de la contabilidad. Ahora bien, nos dice que se asume en la entidad persona física, se asume como una unidad de negocios independiente de su propietario. Es decir, yo, Marco Ramírez, tengo mi empresa, sin embargo, los gastos que yo llegue a hacer de manera personal, en ningún momento los voy a poder incluir en mi contabilidad. ¿Por qué? Porque soy independiente. Mi unidad de negocios, si yo tengo una carpintería, si yo tengo una ferretería, si yo tengo un despacho de contabilidad, esa unidad de negocios es independiente en este caso, de su propietario. Si fuese yo, si fueses tú o cualquier compañero, bueno, ¿por qué? Porque esta va a tener personalidad y capital contable propio, diferente al mío, aunque yo sea persona física y sea dueño de este negocio. Por lo que solo, aquí hay que tener mucho cuidado, debe incluirse en la información financiera los activos, pasivos y capital contable de todos los negocios que estén bajo el control de la persona física, más no sus actividades personales. Por ejemplo, si yo tengo un crédito hipotecario o tengo un crédito automotriz, no voy a poder incluirlo dentro de mi contabilidad. Probablemente el automotriz sí, porque a final de cuentas con él, pues yo me voy a trasladar o voy a hacer actividades propias de mi negocio. Sin embargo, mi crédito hipotecario de mi casa o departamento, pues es obvio que no lo voy a poder incluir dentro de la contabilidad de mis ingresos o de mis egresos, en este caso de mi empresa como persona física, ¿ok? Y la entidad persona moral nos dice que tiene personalidad y patrimonio propio, ¿ok? O capital contable o patrimonio propio, obviamente, y distintos de los que ostenten las personas que los constituyen y administren, ya sean sus socios, sus administradores o su representante legal. Por tal razón nos dice que deben presentar información financiera en la que solo debemos incluir los activos, los pasivos y el capital contable o patrimonio contable de dicha entidad, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver el caso de las personas físicas y personas morales, y de acuerdo, obviamente, a lo que se refiere a personas físicas y morales, con el Código Civil Federal nos establece en sus siguientes articulados algunos temas. En particular de las personas físicas nos habla sobre su capacidad jurídica, que se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, ¿verdad? Eso es algo que, bueno, a final de cuentas, ustedes, la gran mayoría que son abogados, creo que ya vieron esos temas. Pero nos dice que desde el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el mismo momento en que un individuo es concebido, ya entra bajo la protección de la ley y se le tiene como nacido para efectos declarados en el Código Civil Federal, ¿verdad? Habla sobre la minoría de edad y estado de interdicción, y demás incapacidades que establece la ley, ¿ok? Y que estas son restricciones, pues obviamente que no pueden menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra su integridad, ¿verdad? Pero pues obviamente los incapaces, obviamente pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de ¿quién? De sus representantes, ¿ok? Muy bien. Y nos habla ya también que el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo con las limitaciones que establezca la ley. Muy bien, el artículo 25 nos habla de las personas morales y nos dice quiénes son. En este caso, habla de la nación, los estados, municipios, las corporaciones de carácter público reconocidas por ley, las sociedades civiles y mercantiles, nos habla de los sindicatos, las asociaciones profesionales, y demás. Nos habla por ahí, de acuerdo con el artículo 123, fracción 16 de la Constitución. También las sociedades cooperativas y mutualistas, también las asociaciones distintas
que propagan o propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo y cualquier otro fin lícito. No se cambió la diapositiva. Gracias. Sí se están cambiando las diapositivas, porque no le entendí al compañero. Sí, todo bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien. Y por último, íbamos ¿dónde? Aquí. En las personas morales extranjeras de naturaleza privada nos dice, de acuerdo al artículo 2736. ¿Ok? También nos habla de que las personas morales pueden ejercer todos sus derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. ¿Ok? Las personas morales en el artículo 27 dice que obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de ley o conforme a las disposiciones en su escritura constitutiva y obviamente pues en sus estatutos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más sabemos sobre las personas morales? De acuerdo con el artículo 8 del Código Civil Federal, nos dice que las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, maestro. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Voy un poquito rápido. Tratar de compensar el tiempo que perdimos ahí en el inicio por la cuestión de la liga que estaba equivocada. Muy bien. El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 16, en los numerales del acceso, nos va a clasificar las actividades empresariales en los siguientes grupos. Y es la definición que nosotros con la que vamos a trabajar a lo largo de nuestro tetramestre, ¿ok? Entonces nos dice que son 6. Yo le digo CIA, GPS como acrónimo para acordarme de ellos. CIA, pues la primera letra es comerciales y nos habla el código que de conformidad con las leyes federales tienen este carácter y no están comprendidas en las siguientes 5, ¿ok? Entonces, si no son industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, pues así de sencillo, son comerciales, ¿ok? ¿Cuáles son las industriales? Las que se dedican a la extracción, conservación o transformación de las materias primas, acabado de productos y a elaboración de satisfactores. Estas son, pues obviamente, la del sector primario, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las agrícolas? Perdón, las cereales son aquellas que se dedican a extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y elaboración de satisfactores. Y luego vienen, obviamente, las del sector primario, que son las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, obviamente que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las ganaderas se refieren a la cría y engorda de ganado, ave de corral y animales, también, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las pesqueras, obviamente, van por el mismo camino. Estas obviamente hablan de la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas, ya sea agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas, y la primera enajenación de sus productos, obviamente que no hayan sido objeto de transformación. Se le fue la voz, profesor. Maestro, se trabó la clase, no lo escuchamos. Bueno, al menos yo no lo escucho. No se escucha nada. No se escucha, profesor. ¿Alguien me está escuchando? Yo no. Sí, nosotros sí estamos. Lo que no se escucha es el profesor. Se le fue el audio. Ok, perfecto. Cualquier lugar de negocios en que se desarrollen de manera parcial o total ¿No? las actividades empresariales. Nos quedamos en pesquería, profesor.
Sí, maestro, se dejó de escuchar un buen Adelante. rato. Ah, ¿en serio? ¿Y ya se escucha bien? Sí, profe, Ahorita se sí lo escucha, estamos escuchando. Ya lo escuchamos. bien. Sí, ya se escucha bien, profe. Ahorita checo en la grabación qué momento fue el que se dejó de escuchar, igual y vuelvo a subir la grabación. La hago nueva para que no tengamos ningún problema. Nos quedamos donde comenzó la pesquería. Apenas logré entrar. Sí, no se preocupe, compañera Paula. Como quiera, ya estamos grabando la presentación. ¿Ok? Ok, Sí, gracias. se quedaron entonces en la pesquera. Sí, Así profesor. Hasta ahí se escuchó. Ok, muy bien. Déjenme, me regreso. Ok, es el concepto de actividades empresariales. Ahí vamos. Bueno, pues les decía que estas 6 actividades las podemos, ahora sí que identificar por medio de un acrónimo. Me lo aprendí como CIA GPS, porque al final de cuentas son las iniciales de las 6 actividades: comercial, industrial, agrícola. GPS es ganadera, pesquera y silvícola. Así de una manera muy sencillita me lo aprendí, y a final de cuentas me sirvió también para fines de examen y todo, ¿verdad? Creo que no vimos o se dejó de escuchar el término de empresa y establecimiento. En este caso les decía que la empresa pues es la persona física o moral que realiza actividades propias, que ya vimos en los artículos anteriores, ya sea directamente o a través de un fideicomiso. Hablamos ahora sí que en este caso nos estamos refiriendo ya al aspecto legal cuando hablamos de un fideicomiso, ¿no? Por aquí tenía una observación que yo creo que aquí es donde lo podemos ver. Estas entidades económicas las podemos, en este caso las empresas, calificar de 2 formas. Las que tienen personalidad jurídica propia, ahorita que vi lo del fideicomiso me acordé, que son las personas físicas o morales, que tienen obviamente una personalidad de patrimonio diferente a quienes los constituyen y administran. Y también podemos encontrar aquí a entidades sin personalidad jurídica propia. Caray, pues ¿cuáles son estas? Bueno, son las entidades consolidadas y los fideicomisos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, las entidades consolidadas están integradas por 2 o más entidades con personalidad jurídica propia cada una y que obviamente desarrollan sus actividades y ejercen sus derechos y responden a sus obligaciones en forma individual. Por eso la consolidada no tiene personalidad jurídica propia. Y la otra, pues obviamente el fideicomiso, porque constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario, en este caso a la institución de crédito, encargada del destino y la realización del fin determinado, obviamente del fideicomiso. Ya al atribuirse la titularidad, la institución de crédito es la que toma las decisiones sobre los derechos y obligaciones. Por tanto, el ente económico no tiene personalidad jurídica propia, ¿verdad? Y la entidad, pues obviamente que es bueno, estamos hablando de empresa y establecimiento. Déjenme ver si hay por aquí algo de empresa y establecimiento, unos apuntes que tomé del maestro Moreno en su libro de contabilidad básica. Muy bien. Ok, entonces estábamos con empresa y establecimiento. Ok, y establecimiento es cualquier lugar de negocios en los que se desarrollen de manera parcial o totalmente las actividades económicas propias de la empresa. Ok, entonces la empresa, por ejemplo, estaríamos hablando, si fuese una zapatería, pues del nombre de la zapatería o como se llamen, zapatería Eres, por ejemplo, SADCB. Y todos los establecimientos son todos los locales que tienen establecidos a lo largo y ancho de la República Mexicana para ofrecer sus productos, ¿ok? Esa es la diferencia para que nos quede claro. ¿Cuáles son los fines fundamentales de la contabilidad? Vamos al tema, otro de los temas que vienen por ahí en nuestro primer curso, en nociones preliminares, en el primer curso de contabilidad. Bueno, nos dice que es establecer un control riguroso sobre los recursos y obligaciones de la entidad. Otro que es registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la entidad, durante el ejercicio fiscal. Una más, proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda la entidad y prever con bastante anticipación el futuro de nuestra empresa. Y la última, servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas,
de todos aquellos actos jurídicos o de carácter jurídico en que la contabilidad pueda tener fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley. ¿Ok? Muy bien. El contador, bueno, estos temas, servicios que presta el contador, ética profesional y código de ética profesional, estos los vamos a dejar. Les encargo que ustedes den una leidita, muy rápida. Y sí, la obligación de llevar contabilidad, sí es importante. En la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y ediciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Nos dice que por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que tengan disposiciones actualizadas, sobre todo porque nosotros estamos ahorita llevando o tomando algo de literatura de, pues ya un poquito más de unos años atrás. Si mal no recuerdo, la traemos del 2016, la edición que tenemos del libro, de lo que me acuerdo, ¿verdad? Entonces, por aquí les voy a dar unos artículos que creo que ya los subí a sus aulas, pero si no me lo dicen, donde tenemos las obligaciones de llevar contabilidad. Nada más ahí me confirman que se está viendo el Word. Yo sí lo veo, maestro. Sí se ve, maestro. Muy bien. Sí, profesor. Bien. Dentro de estas obligaciones, ¿dónde vamos a encontrar? Primero, en la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 76, para las personas morales, nos dice en la fracción primera que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en los otros artículos de la ley, tendrán las siguientes obligaciones. Primera, llevar contabilidad. ¿De acuerdo con qué? Con el Código Fiscal de la Federación. Maestro, otra vez perdí el audio. Profe, ya no escucho. ¿Se perdió el audio? A ver, déjenme ver qué está pasando. Ya regresó. Ya, ok. Gracias por hacerme. Muy bien. Entonces les decía que la ley del ISR o ley del impuesto sobre la renta es la primera que nos presenta las obligaciones para llevar contabilidad dentro de las obligaciones de las personas morales. En la fracción primera está la de llevar contabilidad de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento también de la misma ley del ISR, y efectuar, dice, los registros en la misma. Ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere con eso. La Federación, en el artículo 28, nos dice que están obligados, o obviamente que quienes estén obligados más bien a llevar contabilidad, se Maestro, nuevamente se fue el audio. ¿Alguien escucha? No, no se escucha. Sí, se le fue el audio al profe. No se escucha nada. No se escucha. Está fallando mucho el audio. Yo creo que el maestro no nos escucha a nosotros. Tenemos clase, bueno, yo tengo clase ahorita en 4 minutitos. ¿Alguien más tiene clase a las 8? ¿Qué hacemos? Yo también. Sí, yo también tengo clase a las 8. Creo que ya se fue el maestro, ¿no? Sí, creo que sí, ya salió. Bueno, pues ya nos salimos. Tengo clase en 4 minutos. ¿De qué la otra clase?
Yo tengo de desarrollo sustentable ahorita en 4 minutos. Yo también. Rollo. ¿Será que entra el maestro nuevamente? No creo porque esta Ya no aparece la presentación. Yo creo que nos vamos a la otra clase, compañero. Ya entró el maestro. Es que tenemos clase, maestra. No la escuchábamos. Otra vez no se escucha, maestro. Sí, discúlpenme. ¿Ya me escuchan? Ya se escucha. Ya se escucha. Sí, en teoría, de hecho conecté mis datos porque no sé qué pasó aquí con la red. Les digo, tuvimos problemas una parte del día, pero la verdad es que nunca me había pasado tenerlos así. Muy bien. Me faltaron, creo que un punto 2 que estábamos viendo de las leyes fiscales, pero no sé si alcanzaron a verlo o no lo vieron. No lo alcanzamos a ver, pero Perfecto. pero sí queda en la grabación, estaría bueno. Sí, debe de, pero no sé si se vaya a grabar o no. Bueno, dejen por lo pronto les comparto cuáles son, vemos estos puntos y cerramos nuestra clase para que se vayan a su siguiente clase. Muy bien, les decía, en este caso la obligación de llevar contabilidad nos la impone la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 76, en las obligaciones de las personas morales, en la fracción primera, nos dice que debemos llevar contabilidad de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en el reglamento del Código y obviamente en el mismo reglamento de la ley del ICR, y obviamente nos habla de efectuar los registros de la misma, ¿ok? Luego el Código Fiscal nos habla en el artículo 28 sobre cómo se integra la contabilidad, obviamente para efectos fiscales de aquellos que estamos obligados a llevar contabilidad. ¿Quiénes estamos obligados a llevar contabilidad? Todos, personas físicas o personas morales. Que la ley en algunos casos exceptúa de la presentación de la misma o de envío de la contabilidad electrónica es otro tema. Todos estamos obligados, lo vamos a ver ahorita en el Código de Comercio, a llevar contabilidad. Para efectos fiscales nos habla el código de cómo se va a integrar la contabilidad. Es muchísima información, se las voy a dejar ahí cargada en el aula para que ustedes puedan bajar este archivito de Word y lo puedan leer tranquilamente. También nos habla de los requisitos de los registros de asientos contables. Esto es lo que vamos a ver más adelante en nuestra clase, una vez que aprendamos los conceptos básicos del activo, pasivo, capital, ingresos y costos, que vamos a ir viendo, a lo largo del TETRA. También nos habla de la información contable mensual, es la contabilidad electrónica que vamos a entregar al SAT, ¿ok? El reglamento del Código Fiscal de la Federación nos habla de lo que es en sí la contabilidad, qué documentos e información la van a integrar, asimismo cómo debemos de realizar nuestros registros contables. En el artículo 33 nos hace mención a los documentos que integran la contabilidad, que son también bastantes, cómo debemos de hacer nuestros registros contables, también ahí viene la información, se las voy a dejar para no extendernos tanto ya con la clase. La ley del impuesto al valor a la renta, o IVA, también nos establece en el artículo 32 que tenemos que llevar contabilidad. Prácticamente lo mismo que nos decía la ley del impuesto sobre la renta, entre otras cosas. Muy bien. ¿Quién más nos habla de la obligación de llevar contabilidad? El Código de Comercio. En el artículo 16 nos dice que todos los comerciantes, por el solo hecho de serlo, estamos obligados en su fracción 3, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33 de este código. Este código, el capítulo 3, nos habla de la contabilidad mercantil y ya nos dice todas las obligaciones que tenemos, entre estos, llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. También nos dice el artículo 34 que debemos de llevar un libro mayor, lo vamos a ver más adelante, y en el caso de personas morales, el libro o libros de actas, que se refiere a su gobierno corporativo.
Hay por ahí un micro prendido, si lo apagan me ayudan mucho, por favor. El otro es el artículo 37, donde nos dice que el idioma que vamos a utilizar, en este caso todavía le llama castellano, pues es el español, ¿verdad? En todos nuestros registros. Y también el artículo 38 nos dice cuánto tiempo debemos de conservar nuestra contabilidad y en qué lo podemos conservar. Ahorita obviamente que el SAT nos da la facilidad de que sea a través de medios electrónicos, a través de nuestros sistemas. El artículo 46 nos dice que el plazo mínimo que debemos de cuidar nuestra contabilidad es de 10 años. Muy bien, y luego ya habla sobre los actos de comercio, cuáles son los actos de comercio. Entonces, esta es ahora sí que la información que vamos nosotros a tener en cuenta para entender o para saber de dónde viene la obligación. Muy bien, pues compañeros, una disculpa por la clase tan accidental el día de hoy. Yo creo que la voy a volver a grabar y la voy a subir completita. Les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda o comentario sobre las actividades, en esta semana hay un score y hay un foro, ¿verdad? Entonces les encargo mucho su participación. La actividad diagnóstica, quien no la haya contestado, nos la vamos a llevar hasta el día 31 de mayo para que la puedan subir. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Una disculpa. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Bye, bye. Profe, solo para confirmar, Sí. el archivo Word sí lo va a subir. Sí. Ok. Ahorita se lo subo. De hecho, lo actualicé desde la semana pasada para que lo tengan ahí a la mano. Cuenten con él. Ok, gracias. Lo voy a subir a todas las aulas y voy a ver cómo salió la grabación, porque pues no sé ya la verdad, con tanto problema que tuvimos, no sé qué pasó. Pero si ahorita le subo, hay por ahí, de hecho ya tienen un archivo en PDF en sus aulas, es leyes fiscales actualizadas, es este mismo, no se preocupen. Y sí, efectivamente hay un foro y está un SCORM que ya están habilitados. Pero igual les subo el Word por si lo quieren modificar o lo ocupan modificar a futuro, pues tranquilamente lo pueden hacer. Es que sí lo vi más. Sí. Ok, sí. Yo creo probablemente el anterior tenía el archivo anterior. Digo que la semana pasada y esta semana, la pasada más bien, me dediqué a actualizarlo. Muchas gracias, Cecilia. Y sí, al ratito lo subo, cuente con ella. Ok, gracias, profesor. Gracias a ustedes, buenas noches. Pues ya alguien llegó muy tarde, pues ya terminamos, Esmeralda. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que voy a volver a grabar la clase porque, pues desgraciadamente, tuvimos muchos problemas. Sí, por ahí Víctor me dice que ya está en el aula, el archivo, sí. Como lo actualicé, probablemente lo último del código no esté ahí. Entonces voy a revisar el PDF y lo comparo contra el Word, pero como quiera le subo el Word para que lo tengan a la mano. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga y que tengan una buena semana. Gracias, profe. Buenas noches, igualmente.